Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandeyarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyarañe Antiguo Testamento, la palabra del Señor que viene a este encuentro, la palabra del Señor que nos fortalece, que nos anima, que nos dinamiza siempre. Bueno, ahora entonces, queridos amigos, vamos a centrarnos en algunos de los elementos fundamentales que estamos viendo del libro de Ruth. Ya hemos iniciado y nos hacíamos la pregunta que es la disparadora, decimos nosotros. ¿Qué puede enseñar Ruth sobre Dios? Estamos mirando de los personajes y nos centramos en el último estudio bíblico que tuvimos anteriormente sobre la figura de Noemí. ¿Qué figura de Dios? ¿Qué nos transmite? ¿Qué teología? Estamos sobre la teología. ¿Qué es lo que nos puede decir de Dios? Theos, logos, en una forma sistemática, ¿verdad? Que nos transmite este personaje. Noemí nos habla del Gesed, pero el Gesed, que tiene varias significancias, ¿verdad? Nosotros hablamos, en primer lugar, como definición general, Gesed es un término, una terminología relacional, relación con las personas. Oye cuara, oye pocuara, ñañanduara, relación, eso es Gesed. Y esa relación como amor, misericordia, gracia, bondad, benevolencia, lealtad, fidelidad. Por ejemplo, gracia, eso me gusta en el sentido que gracia, gratia, latín, gracia, gratis, ¿verdad? Gratis, es relacional. Y así las otras palabras que son muy profundas. Bueno, pero nosotros últimamente quedamos hablando de cómo se manifiesta este Gesed. Es un Gesed bien concreto. Es un Gesed que da a la otra persona. Ese Gesed que le hace sentir la presencia bien concreta, que no queda simplemente, decíamos, con las palabras, ni queda simplemente en la emoción. El Gesed de Dios se confirma cuando se le concede eso que nosotros estamos deseando. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que se tiene que conseguir? Aquí, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 20, es el suministro de alimentos, por ejemplo. O sea, no es que simplemente dice, como Santiago dice, que yo le diga a alguien pobre que viene a pedirte algo, vete tranquilo, que Dios te bendiga, te joga tú, a beber ya llueve, a beber me llueve, a pedir la bendición que te caliente la frase y ando de viene la frase y a pedir de Santiago. Bueno, en respuesta a esta gracia que nosotros recibimos, que es el Gesed, pide al Señor que le recompense al generoso benefactor con una bendición. Aquí viene el agradecimiento. Lo que viene
después de recibir ese gesed. En la primera parte, Noemí utiliza en su oración una expresión de gratitud. La primera parte es gratitud. Y en la segunda parte manifiesta la libertad de Dios en demostrar su gesed. La primera oración de Noemí exterioriza su total confianza al Señor, que mostrará misericordia, incluso a las personas ajenas a la comunidad de Israel. Después de todo, Ruth y Orfá eran moabitas, no eran israelitas. Entonces, esta es una oración muy interesante, ¿verdad?, que nos pone aquí el autor sagrado. Nos está diciendo directamente que el gesed de Dios está por encima de las razas, está por encima de todo. Es la misericordia, es la bondad. Qué buena esa expresión. Hamba erere ya pubeja porque de añandure, jore ñandure, gendure, hecha, harei putumón de la visabe. Y esto mismo te está diciendo en esta exteriorización que nosotros hacemos. Es una exteriorización, es una demostración directa. Y por eso también somos agradecidos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Noemí? Y Noemí lo que está haciendo es agradecer. Agradece infinitamente. En la primera parte, Noemí utiliza en su oración una expresión de gratitud. En la segunda manifiesta la libertad de Dios en demostrar su gesed. Libertad de Dios en demostrar su gesed. La primera oración de Noemí también exterioriza su total confianza al Señor, que mostrará misericordia. Total confianza de que el Señor mostrará misericordia, incluso a las personas ajenas a la comunidad de Israel, incluso a las personas ajenas a la comunidad de Israel. Después de todo, Ruth y Orfá eran moabitas, no eran israelitas. Por eso entonces es para todos. Aquí también está entrando el aspecto de la universalidad. Por eso cuando decíamos, ¿se acuerdan?, contra esas políticas de Esdras y Nehemías, que ellos con un nacionalismo exacerbado como que querían de nuevo a Ibe. Abe la ven, abe mendaron la judíore, abe ven, entonces la primero la ven de comunidad, vente, huerúgina, aceptaba a otras razas, a otros pueblos, a los extranjeros, etcétera, etcétera. Prohibida sea, separada bien. Entonces, el libro de Ruth, sin embargo, nos está mostrando una confianza en el Señor que da misericordia total, pero a todos, no es solamente a un grupito, sino que a todos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha sido recibido con vítores a su llegada a Sudán del Sur. El máximo diplomático del Vaticano viajó a la capital, Juba. Allí se reunió con los líderes políticos y eclesiásticos del país para hacer un llamamiento por la paz en nombre del Papa. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, dijo en su encuentro con el cardenal que se compromete a celebrar unas elecciones pacíficas, justas y transparentes en 2023. Sudán del Sur ha sido escenario en los últimos años de un sangriento conflicto civil que ha provocado el desplazamiento de casi un tercio de su población. El Papa Francisco invitó a los líderes de las facciones enfrentadas al Vaticano en 2019 a un retiro espiritual para fomentar la reconciliación y en un gesto sorprendente les besó los pies para implorarles que buscaran la paz. El Papa se ha referido en múltiples ocasiones a la inestabilidad en Sudán del Sur, como hizo ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro para su bendición navideña Urbi et Orbi. Y alleva le sofferenze di tanti fratelli e sorelle che soffrono per i conflitti interni in Sudan e Sud Sudan. Si el estado de salud del Papa argentino lo permite, el Vaticano tiene intención de volver a programar la visita del viaje a este país de mayoría cristiana, junto con el moderador de la Iglesia de Escocia, el reverendo Ian Greenshills, y el jefe de la Iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby.
Es secreto, pero el Papa espera renovarlo. Así de claro se ha referido el pontífice al controvertido acuerdo suscrito en 2018 entre el Vaticano y Pekín sobre el nombramiento de obispos católicos romanos. No es lo ideal, ha dicho el Papa Francisco en una entrevista a la agencia Reuters, pero espera que pueda renovarse en octubre porque la Iglesia tiene una visión a largo plazo. En realidad, su fracaso sería el fracaso de la entera estrategia diplomática vaticana del último decenio, como recuerda el escritor y periodista Massimo Franco. El Papa había invertido mucho en los últimos años en su relación con Rusia en materia de ortodoxia y diálogo interreligioso, y con China, con el acuerdo limitado y secreto para coordinar el nombramiento de algunos obispos. La paradoja y la contradicción es que hoy el Papa se ve impedido en el diálogo tanto con una Rusia que ha invadido Ucrania como con una China que no solo apoya a Rusia, al menos hasta ahora, sino que ha detenido al cardenal Zen, el cardenal emérito de Hong Kong, dando de alguna manera una señal de peso de la distensión entre el Vaticano y China tras el acuerdo. Precisamente el cardenal Joseph Zen, de 90 años, antiguo arzobispo de Hong Kong, cuyo arresto en mayo fue rápidamente condenado por la Santa Sede y resuelto a las pocas horas, es también una de las voces más críticas sobre este acuerdo, con el que el Vaticano, a su entender, hace la vista gorda a las continuas violaciones de los derechos humanos en China. Taiwán celebra los 80 años de relaciones diplomáticas con la Santa Sede con la inauguración de una exposición de arte titulada Friendly Taiwan meets Fratelli Tutti. El embajador de Taiwán ante la Santa Sede considera que la exposición es una forma de combinar las Sagradas Escrituras con la belleza de la caligrafía taiwanesa. A pesar de las diferencias entre escritura y el arte entre Oriente y Occidente, tanto el Vaticano como Taiwán mantienen la cultura de transmitir la fe a través de la escritura artística. Utilizando imágenes típicas de la cultura oriental como el bambú, las montañas y los pájaros, la exposición transmite mensajes de armonía, paz, amor y fraternidad. Las 30 piezas caligráficas expuestas en nuestra embajada se inspiran en los temas más significativos tanto de Laudato Si como en Fratelli Tutti. Además de pasajes de la Biblia y de las encíclicas papales, se han caligrafiado otras frases sobre los esfuerzos conjuntos de Taiwán y la Santa Sede en el cuidado de la creación. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia.
sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, ahora en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo, como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí,
a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de Ruth que nos trae hoy su teología, porque estudiamos luego sobre la teología, qué es lo que el libro de Ruth nos enseña sobre Dios. Decíamos que la primera oración de Noemí exterioriza su total confianza en el Señor, que mostrará misericordia, incluso a las personas que son ajenas a la comunidad. En este caso es Ruth, ¿verdad? Porque ella es ajena a la comunidad, cuando es judía. Anda dice para esa Ñande Yara, hoy puedo allá. Dice para esa Ñande Yara, es ser upidea de ahí. Imagínate, a través de una extranjera, una moabita se salva la estirpe de David. A través de una moabita, la bisabuela, ¿verdad? Será la bisabuela de David. Mostrará misericordia, incluso a las personas ajenas a esta comunidad. Después de todo, Ruth y Orfa eran moabitas y no eran israelitas. Por otro lado, miramos la figura de Noemí, que reconoce la libertad de Yahvé para juzgar a una persona. La libertad que utiliza Yahvé para juzgar, es decir, para decirle las cosas, para cantarle las 40 ya yo bella mal y pronto. O ya os vamos a jugar y ponas a jugar. Va, y la bella buena. Moto va la peguata vena. Esto vamos a encontrar en el capítulo 1:13. Es decir, Dios sin pelos en la lengua. Aquí dice lo siguiente. ¿Esperarían ustedes hasta que ellos se hagan grandes? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías. Mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, a ver, Noemí no quería, y le dice a Dios. Noemí reconoce la libertad de Yahvé para juzgar a una persona. Se aduce esta idea general. La mano de Yahvé se ha levantado contra mí. La mano de Yahvé se ha levantado contra mí. Y y los efectos de esa acción, ¿cuáles son los efectos de esa acción? Mi amargura es mayor que la de ustedes. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La acusación de Noemí contra Dios es aún más dura cuando ella regresa a Belén. En el capítulo 1, 20, 21 se queja abiertamente de que Shaddai ha hecho su vida muy amarga, Mará, ¿verdad? El Señor la devolvió nuevamente sin nada. Shaddai le trajo la desgracia. Imagínense. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Aquí el libro de Ruth. Aquí en el capítulo 1, del 20 en adelante. Entonces, Noemí reconoce la libertad de Yahvé. No hay problema. Juzga a una persona. No hay problema. Pero luego se aduce esta idea general. La mano de Yahvé se ha levantado contra mí. Imagínense entonces lo que está diciendo aquí Noemí. No, cualquier cosa. La mano de Yahvé se ha levantado contra mí. Los efectos de esta acción, mi amargura es mayor que la de ustedes. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La acusación de Noemí contra Dios
es aún entonces mucho más dura. Es mucho más dura cuando ella regresa a Belén. Entonces dice, el Shaddai se queja, pero abiertamente Noemí aquí contra el Shaddai, se queja contra el Señor. Porque dice abiertamente que el Shaddai ha hecho su vida muy amarga. El Señor ha hecho de mi vida muy amarga. Todos estamos en la amargura. El Señor la devolvió nuevamente sin nada. Shaddai le trajo la desgracia. Bueno, eso es lo que nos está explicando aquí el libro de Ruth. Esta es la figura entonces que tenemos de eso. Ahora vamos a pasar al otro personaje. El otro personaje es Boaz. Boaz, que habla de Dios en 6 ocasiones. Noemí hablaba en 5. Ahora Boaz en 6 oportunidades va a definir. Por eso decíamos que la definición de Dios, como nosotros entendemos qué es lo que nos quiere enseñar el Señor en este libro de Ruth, es a través de los personajes. No es un Dios que está lejos, un Dios en tercera persona que yo lo voy a describir, sino que yo mismo, desde mi experiencia, voy describiendo quién es Dios. Maba Peñan de Yara. Eva Peñan de Yara me decía, Eva la Yapoañaína. Eso sería. Entonces Boaz habla, en 6 ocasiones habla de Dios. 5 veces usando el nombre del Dios de la alianza. 5 veces oiga. En 6 ocasiones nomás habla él, pero 5 veces luego está nombrando el Dios de la alianza. Y una vez con la característica de su relación con Israel. Una vez. Ahí le va a poner la característica de su relación con Israel. Dios de Israel. Las 4 primeras expresiones están en las bendiciones, manifestando su reconocimiento a Yahvé como un hijo misericordioso que vive con su pueblo. Un Dios misericordioso que vive con su pueblo. Yahvé sea con ustedes. Este Dios que vive con su pueblo, que recompensa a las personas por sus actos de devoción y de bondad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente: sujeto de la infalibilidad papal es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad. Que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecupénico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios.
tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar cómo Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos mirando la teología del libro de Ruth. Qué hermoso este libro. Estamos hablando principalmente de lo que enseña. ¿Qué es lo que enseña Ruth en este libro? Sobre Dios. Y eso quiere decir teólogos. ¿Cuál es la teología del libro de Ruth? Ahora estábamos mirando de Boaz. Boaz habla de Dios en 6 ocasiones, decíamos, 5 veces usando el nombre del Dios de la alianza. ¿Cuál es el nombre del Dios de la alianza? Es el famoso Yahvé, como decimos nosotros. Adonai, Yahvé, Adonai, el Señor también se traduce, porque Adonai quiere decir Señor. Entonces normalmente las Biblias traducen con esa palabra, el Señor, en castellano. Ñande Yara sería. Bueno, y una vez aparece con la característica de su relación con Israel, es decir, Dios de Israel. El Dios de Israel. Interesante, el Dios de Israel. La relación con Israel. Ahora, las 4 primeras expresiones que nosotros encontramos están en las bendiciones. Entonces Yahvé, o sea, el Señor, aparece en las bendiciones. Por ejemplo, en el capítulo 2.4. Vamos a mirar un poco lo que nos dice el capítulo 2.4. En ese preciso momento llegaba Boaz, bueno, que es de Belén, y saludó a los cosechadores diciendo, el Señor esté con ustedes. El Señor te bendiga, le respondieron. El Señor esté con ustedes, el Señor te bendiga. Esta es la primera parte en que aparece. Luego en el 12a, también capítulo 12, mejor dicho, capítulo 2, versículo 12a. Que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel. Ahí está. Entonces también aquí aparece 12a. 12a. Y el 12b también aparece, ¿verdad?
El 12a, que te recompense con creces el Señor. Hasta ahí nomás. Luego el 3, el 3.10. Vamos a ver un poco el 3.10, cómo se nos presenta. Dice lo siguiente. Él exclamó, que el Señor te bendiga, hija mía. Ahí está, que el Señor te bendiga. Es el Dios, el Señor, Yahvé. Utiliza aquí esa palabrita, de eso es lo que estamos mirando. Y bueno, y después nosotros miramos, estas son las manifestaciones, ¿verdad? Y en las bendiciones, se manifiestan estas bendiciones. Y luego tenemos manifestación también, reconocimiento a Yahvé como un Dios misericordioso que vive con su pueblo. Yahvé sea con ustedes. Yahvé esté con ustedes. Que recompensa a las personas por sus actos de devoción. Recompensa, el Dios de la alianza, por sus actos de devoción y de bondad. Actos de devoción y de bondad. Recompensa. El 2:11 nos dice lo siguiente. Vamos a ver un poco cómo nos va a decir. Boaz le respondió: me han contado muy bien todo lo que hiciste por tu suegra, después de que murió su marido, tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y tu tierra natal para venir a un pueblo desconocido. Que el Señor, ahí está, de nuevo, que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense, ahí está, que te recompense. Entonces el Señor que bendice y al mismo tiempo el Señor que recompensa a las personas por sus actos de devoción y de bondad. Que el Señor te recompense, que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel, al que has acudido para refugiarte bajo sus alas. La adición de la expresión el Dios de Israel en el 2:12 es muy significativa, porque Boaz está hablando con una moabita. Está hablando entonces con una moabita. Es interesante entonces aquí lo que se nos va presentando, ¿verdad? Es muy significativa toda esta expresión. Y hay una adición, o sea, se agrega posteriormente. El Dios de Israel es muy significativa porque Boaz está hablando con una moabita. Por eso les pone bien, de Israel, Dios de Israel. Ahora en la frase conclusiva vamos a hablar un poco. Viniste a refugiarte bajo sus alas. Viniste a refugiarte bajo sus alas. Boaz reconoce otra característica importante de Yahvé. ¿Cuál es? Esta expresión es el anverso de la declaración de Ruth en el 1:16. El Dios protector de la nación, Yahvé, ofrece protección a todos los que se identifican con su pueblo. Se dan cuenta que es hermoso esto, ¿verdad? O sea, viniste a refugiarte bajo sus alas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra
nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y nos acompaña en este día el profeta Isaías desde el capítulo 10, versículos 5, 7, luego del 13 al 16. Así habla el Señor. ¡Ay de Asiria! Él es el bastón de mi ira y la vara de mi furor está en su mano. Yo lo envío contra una nación impía, la mano contra un pueblo que provocó mi furor, para saquear los despojos y arrebatar el botín, pisotearlo como el barro de las calles. Pero él no lo entiende así, no es eso lo que se propone. Él no piensa más que en destruir y en barrer una nación tras otra. Porque el rey de Asiria ha dicho, yo he obrado con la fuerza de mi mano y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He desplazado las fronteras de los pueblos y he saqueado sus reservas, como un héroe derribado a los que se sientan en tronos. Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos, como se juntan huevos abandonados. Así he depredado toda la tierra y no hubo nadie que batiera las alas o abriera el pico para pillar. Fíjense lo que está diciendo el profeta Isaías. Este imperio que fue un terror en su tiempo. Estamos en los años 800 antes de Cristo, Asiria, Nínive la capital. Realmente fue uno de los imperios más crueles en la historia de la humanidad. O destruyó Yuhumieye. Pero aquí viene entonces la profecía de Isaías, porque eso también le tocó a Israel, sobre todo la parte de Samaria, que destruyó toda Samaria. Ombo desaparece Samaria. Casi le tocó también a Jerusalén y la parte del sur, Yesalbaibe. Pero aquí entonces Isaías justamente está haciendo esta profecía. Yo le mandé, dice, para que me ayudara a corregir a los pueblos y a las naciones en Ñande Yara, ese es Isaías. Pero sin embargo, Asiria no hizo eso. Oye, güero, viaiterei, she, porque she la llevalea, porque she la yapoapea. Entonces, por eso Asiria no durarás y serás destruida. Y es justamente lo que después sucederá cuando es tomada Nínive por los babilonios. Queridos amigos, queridos hermanos, qué importante es que confiemos en el Señor. Verdaderamente es la fuerza de Dios que se nos da a nosotros para que podamos luchar, para que podamos empeñarnos, pero hacer siempre el bien para hacer crecer la comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor.
reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso que es el libro de Ruth. Nosotros hablamos de una frase conclusiva, aquí verá, viniste a refugiarte bajo sus alas. Boaz reconoce otra característica importante de Yahvé. ¿Cuál es la característica importante de Yahvé? La expresión totalmente que es adversa, ¿verdad? Diversa, contraria, vamos a decir, a la declaración que ya hemos escuchado en Ruth. El Dios protector de la nación Yahvé es el que ofrece protección a todos los que se identifican con su pueblo. A todos los que se identifican con su pueblo. Pero es un Dios protector. La protección es tan importante y esto es lo que nos está diciendo Boaz en su discurso. Al igual que Noemí también en el capítulo 2:20, en el capítulo 3:10, Boaz reconoce en Yahvé la fuente de toda bendición. Su juramento, vive Yahvé, en 3:13 es una fórmula muy expresiva de su reconocimiento como el Dios viviente, en contraste con los dioses de Moab. Los profetas denuncian estas ficciones como imaginaciones perversas, representadas por imágenes sin vida, de madera y de piedra. Entonces Boaz aquí nos está mostrando todo lo contrario, ¿verdad? O sea, nos está diciendo que este es un Dios viviente, un Dios aquí que se hace sentir. El Dios nuestro es un Dios de bendición, fuente de bendición. Y después los personajes secundarios de este libro revelan también sus opiniones particulares sobre Dios. Hay una teología, como decíamos, que se pone en los labios y en la boca de estos personajes. Y aquí los personajes secundarios también revelan, a pesar de que son personajes secundarios, sin embargo, ellos también revelan de una o de otra manera alguna característica de Dios. Por ejemplo, vamos a mirar con el saludo a Boaz. En el capítulo 2, versículo 4, los trabajadores del campo reconocen la dependencia directa de Yahvé, Dios como fuente de bendición. El 2:4, ellos responden, en ese preciso momento llegaba Boaz de Belén y saludó a los cosechadores, personajes secundarios, y les dice, el Señor esté con ustedes, el Señor te bendiga. Le respondieron, el Señor esté con ustedes. Y ellos le responden, el Señor te bendiga. Entonces hay una respuesta de los trabajadores. Reconocen la dependencia directa de Yahvé. Reconocer la dependencia directa que tenemos nosotros, ¿verdad? Y ellos mismos, ¿verdad? De Yahvé. Dios como fuente de bendición. Que el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Es el Señor el que te bendice entonces. Hay una dependencia de Yahvé. Otros personajes, los personajes de la corte y los ancianos en el capítulo 4:11, cuando piden al Señor que exalte a Ruth al mismo estatus de Raquel y Lea, o cuando expresan su confianza al enterarse que Boaz tendrá descendencia a través de una mujer extranjera. Ellos reconocen esta gracia especial como regalo de Dios. Miren que esto es interesante, ¿eh? Esto sí que es interesante. Vamos a mirar un poco en el 4:11. Ellos reconocen y van a decir, toda la gente que estaba en la puerta de la ciudad y los ancianos respondieron, somos testigos que el Señor, ahí está, que Yahvé, haga a esta mujer semejante a Raquel y a Lía, las dos que edificaron la casa de Israel. Pendumina y ella la gente. Ya calcula lo que está diciendo. Las dos que edificaron la casa de Raquel, de Israel, Raquel y Lía. Que llegues a ser poderoso en Éfrata y adquieras renombre en Belén. Entonces, aquí se está nombrando y se está diciendo que el Señor te dé una... Bueno, ese ya en el versículo 11. Personajes de la corte
y los ancianos, aquí en el capítulo 4:11. Que le dé el estatus de Raquel y de Lea. Estatus nada más y nada menos que de matriarcas. O cuando expresan también su confianza al enterarse que Boaz tendrá descendencia a través de una mujer extranjera. Vamos a mirar un poco el Salmo también, ¿verdad? El Salmo 127. Que nos dice el Salmo 127, que nos va a hablar también de esta relación. El Salmo 127, versículo 3. Dice de esta manera: los hijos son un regalo del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Qué lindo, queridos hermanos. Entonces aquí estamos viendo también con los personajes secundarios. Vamos a seguir viendo más, vamos a seguir estudiando más sobre esto. ¿Qué es lo que el libro de Ruth nos va enseñando sobre Dios? Por el día de hoy me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.